comenzamos. El tema es taller de redacción. Muy bien. A ver, tenemos ahí lo que vendría a ser el texto narrativo. ¿Qué cosa es un texto narrativo? Es un texto en el cual se cuenta una historia. ¿Y una historia de qué forma se cuenta? ¿Se cuenta así como yo quisiera? No, en una historia siempre hay personajes. Hay un problema que los personajes tienen que resolver y están desarrollados en un tiempo y lugar determinado. Los personajes pueden ser reales o pueden ser imaginarios. El orden en el cual tú narras la historia no necesariamente tiene que seguir un orden cronológico, es decir, desde que nació hasta que murió. De repente puede empezar con la muerte, ¿no? Puede empezar con el fallecimiento de alguien y luego ya retomar el tiempo en su vida anterior, ¿no? En cuando estaba vivo. O sea, no necesariamente puede comenzar con el nacimiento de alguien, es decir, no necesariamente puede comenzar con el inicio de la historia de un personaje. Puede comenzar con su trágico final y luego seguir contándote, crear flashbacks, lo que se le dice flashback, es decir, crear recuerdos y de esa manera poder introducirte en la historia en parte de su vida, ¿no? Hasta retomar el final. Entonces, con eso nos dice que a veces siguen un orden temporal o a veces un orden casual, ¿no? En el orden casual es donde se encuentra esta mezcla de tiempos. Entonces, generalmente los textos narrativos siempre lo vamos a encontrar con un orden cronológico, es decir, desde que inicia hasta que finaliza, ¿no? Sin mezclar diferentes tiempos. Pero por ello te digo que también existe el orden causal, que vendría a ser este tipo de tiempo que te estoy mencionando. A ver, se puede escribir en prosa o en verso, pero generalmente para un texto narrativo siempre lo escribimos en prosa. En verso se utiliza de repente para poder hablar a modo poético, ¿no? A modo de poesía, para contar esta historia, colocándole ahí de repente adornos a las palabras, adornos que de repente causen en el espectador, que al momento de que lo va a leer, causen sentimientos, cause emoción, cause suspenso. Entonces para ello de repente mezclan un poco de versos, ¿no? Pero generalmente nosotros encontramos los textos narrativos en prosa. Entonces seguimos. Vamos a retomar qué es un texto narrativo. Un texto narrativo es un relato en el cual existen personajes, pueden ser reales, imaginarios, incluso pueden ser animales los personajes. ¿Qué más? Tienen un orden temporal, si bien es cierto la mayoría sigue un orden temporal, es decir, un orden cronológico desde el inicio hasta el final. Hay muchas excepciones donde sí mezclan los tiempos, ¿no? Pero como recién estamos iniciando, lo que nosotros primero vamos a ver es el orden temporal. Y recuerden que se ubica en un lugar determinado y con un tiempo determinado. Pero ¿cuál es el trasfondo de un texto narrativo? La historia, lo que te quiere contar, el problema que tienen que resolver los personajes. Ese es el trasfondo del texto narrativo. ¿Cuál es la estructura de un texto narrativo? El inicio, por eso te digo que sigue un orden. Nosotros lo que vamos a aprender en este momento es el orden cronológico, ¿no? El orden secuencial, cuando no mezclas los tiempos. Por eso te dice que tiene un orden que recalca en el inicio, cuando comienza la obra. El inicio básicamente es la presentación de los personajes y la presentación del el problema, ¿no? ¿Qué pasa? Yo me llamo tal y me gustaría de repente cantar y bailar, ya, por ejemplo, en el inicio estás haciendo la presentación. En el nudo es el problema. Ah, ya, pero tengo un problema, no tengo de repente dinero para qué sé yo, asistir a una escuela de canto, ¿no? Entonces, ese es mi problema. Ya en el nudo se desarrolla el problema, todas las aventuras que yo voy a realizar para ser una cantante. Todo. Ahora, mi problema es que no sé dónde practicar canto, ¿no? Porque te dije que básicamente estoy armándote ahora un pequeño cuento. Entonces, ese va a ser mi problema. De repente, ¿qué hago, no? Que todo lo que yo podría hacer para resolver ese problema se va a explicar en el nudo, por todas las aventuras que yo tendría que pasar. Y luego en el desenlace ya se cuenta la parte final, ¿no? Al final, ¿qué pasó? Al final logró ser una gran cantante gracias a su esfuerzo y dedicación, y los productores la contratan en tal lugar. Así termina mi historia. Entonces ya has identificado el inicio, donde se encuentra la presentación de personajes y presentación del problema. En el nudo se encuentra el desarrollo del problema,
todo lo que tú tienes que hacer para resolver ese problema que tienes. Y en el desenlace ya tienes la conclusión final. ¿Qué pasó al final? ¿Triunfó o perdió? ¿Ganó o de repente fracasó? Todo eso ya viene en el desenlace, en la parte final de nuestro texto. Ahora, pasamos aquí a recalcar algunos tips de qué se puede hacer con cómo podemos convertirnos en un buen escritor. Tenemos aquí algunos tips, unos pequeños tips. Leer cuentos cortos de otros autores. La inspiración. Inspirarse siempre va a ser un detalle que todos debemos seguir. Inspirarnos en otros autores. ¿Para qué? Porque eso nos refuerza a tener bien en claro nuestras ideas o de repente a generar nuevas ideas. De repente tú estás leyendo un cuento y de repente tú dices, pero este cuento podría haber terminado mejor así. Entonces ahí ya estás pensando, ya estás analizando otra forma en la cual podrías tú haber escrito un texto. Entonces, ¿de quién te has inspirado? Te has inspirado de otros autores y al final has llegado a la conclusión de que tú podrías haberlo escrito así, ¿no? Entonces, como que ya esa inspiración te está dando nuevas ideas para que tú puedas escribir tu cuento. Otro tip es recopilar tus ideas. Cuando uno quiere elaborar un cuento, siempre tiene que crearse un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Es como una lista de ideas, como una lluvia de ideas. A ver, ¿de qué podría ser mi cuento? Escribes ahí una idea. ¿Qué más podría tener mi cuento? ¿Dónde se podría desarrollar? ¿Cuántos personajes podría tener? Y sigues pensando, ¿no? ¿Cómo sería mi personaje físicamente? ¿Cómo sería mi personaje emocionalmente? En todo ello te pones a pensar para recopilar las ideas de tu cuento. Otro tip que podrías tener en cuenta también es escoger una de esas ideas y comienzas a escribir las bases de tu cuento. Es decir, que con todas las ideas que tú has recopilado, con todas las ideas que ya tienes en mente, ya podrías pasar a escribir. Tomas una idea y de esa idea vas empezando a desarrollarla. Por ejemplo, anteriormente te dije, voy a hablar de una persona que quiere ser una cantante famosa. Entonces empiezas a desarrollar contando. Elisa era una joven que vivía en un pueblo que era muy pobre. Su familia no contaba con recursos, pero ella tenía un gran talento, era una excelente cantante. Podrías haber empezado ahí partiendo de tu idea de que quieres escribir una historia sobre una cantante, ¿no? Por ejemplo, te estoy dando un ejemplo porque es lo primero que se me ha ocurrido. De lo que se te prende el foco, también se te pueden ocurrir buenas ideas. Ahora, céntrate en la acción. ¿Qué quiere decir esto de que nos centremos en la acción? ¿Cómo nos vamos a centrar en la acción? Recuerda que todo cuento tiene un problema que resolver y por lo tanto esos problemas requieren de acciones. Que mi personaje va a tener que realizar algo que trascienda en el cuento, trascienda en el fondo de la historia. Como por ejemplo, mi protagonista empieza a trabajar duro y parejo para ganar dinero para poder asistir a la mejor academia de canto, ¿no? Para poder ahí demostrar su talento, donde los entrenadores son grandes cantantes, podría ser, ¿no? Entonces mi protagonista, ¿qué empieza a hacer? Va a empezar a realizar acciones, ¿cierto? Mi protagonista va a tener acciones, por ejemplo, supongamos, ¿no? Va a empezar a vender picarones, vender panchos, es una idea. ¿Para qué? Para recopilar dinero y para poder inscribirse a esa escuela que tanto sueña ingresar, ¿no? Entonces va a juntar dinero, va a ahorrar, va a realizar acciones que la lleven a ese fin, que la lleven a resolver el problema de poder ingresar a esa gran escuela de canto. Te estoy dando una idea, tú puedes hacer un montón de historias alrededor de eso. ¿Qué más nos dice? No quieras abarcarlo todo. Busca una idea y simplifícala. A veces el problema de por qué no nos detenemos a leer un cuento y ya nos empieza a parecer aburrido, ya vendría a ser cuando nos recargan de mucha información, ¿no? Nos recargan de demasiada información y redundan en lo mismo. Entonces, es mejor desarrollar nuestra historia, desarrollar más acciones, más actividades que de repente repetir lo mismo pero con las mismas palabras. Es decir, crear más acciones
para que el público, el lector, que llegue a leer nuestra historia, se sienta de repente identificado y se enganche con la historia. Muchas veces una historia nos parece aburrida porque repiten lo mismo, repiten lo mismo, repiten lo mismo y como que tú te aburres de leer, ¿no? Porque dices, ya, ¿y en qué momento da un giro la historia? ¿No? Entonces, por eso no abarques mucho, sino simplifícalo, lo justo y necesario. A ver, no solo lo cuentes, muéstralo con acciones, es decir, que dale vida a los diálogos, pues, o sea, por ejemplo, en este caso mi protagonista quiere entrar a una prestigiosa escuela de canto, ¿no? Digamos. Entonces, en la historia, no solamente tú la vas a contar, no solamente tú vas a escribir, allá le pasó esto, le pasó lo otro, sino que también vas a darle vida a esa protagonista, vas a colocar ahí. Entonces, Elisa, que es nuestra protagonista, Elisa dijo, hoy me voy a levantar y voy a empezar a trabajar. Entonces le estás dando vida, ¿no? Le estás dando diálogos también a tu protagonista para que el lector de una u otra manera se sienta identificado, ¿no? O sea, no solamente tú lo vas a contar, no solamente vas a decir, ah, ya, Elisa se levantó y se fue a trabajar. No, sino que Elisa dijo, hoy me voy a levantar y voy a comenzar a trabajar para ahorrar dinero. Entonces ya le estás dando como que importancia a la protagonista y no a lo que tú estás contando. Entonces tienes que saber mezclar ambas cosas para crear un cuento. El siguiente tip es mantén la estructura, es decir, mantén las partes del cuento, ¿no? En este caso, mantén el inicio, mantén el nudo y mantén el desenlace, mantén el orden. Tienes que mantener ese orden, porque nosotros recién estamos iniciando un cuento, no podemos mezclar los tiempos, entonces tenemos que comenzar con el inicio, que es la presentación de tus protagonistas, la presentación de los lugares, la presentación de repente del problema. Luego recién en el nudo ya tú pasas a la resolución del problema. Y por ende en el desenlace ya el final, ¿no? ¿En qué quedó la historia? ¿Cómo concluye a causa de tus acciones, a causa de las acciones de la protagonista? ¿Cómo queda al final? Luego dice, no lo des todo, sugiérelo. Sugiérelo ligeramente dentro de la historia. De repente la protagonista podría haber tomado otra acción, podría haber tomado otra actitud. Entonces, eso es lo que tú vas a sugerir dentro de la historia. Ahora, limita la extensión de tu historia, cada frase cuenta. ¿Cómo vas a limitar la extensión? Los cuentos no son largos, lo que viene a ser largo son las novelas. Las novelas sí son largas y ahí sí tú puedes mezclar todo tipo de tiempos y puedes hacerlo de esa manera. A ver, por favor, los estoy observando en el chat. Los usuarios, no quiero mencionar nombres, los últimos 2 usuarios que han comentado. A ver, sigan por favor prestando atención porque ahorita voy a llamar para que me creen su cuento en vivo. Ahorita van a crear su cuento en vivo, así que por favor, un usuario más. Hemos dicho que está prohibido hablar en el chat. Ojo, yo estoy anotando quienes están hablando cuando no les estamos pidiendo. A ver, muy bien, empezamos. Dice, limita la extensión de tu historia. Te repetía que los cuentos no son largos, los cuentos son cortos y concisos y precisos. Puede tener una hoja, no es demasiado extenso como las novelas o las obras literarias. Las novelas sí son capítulos de capítulos, por eso tienes un libro entero. En cambio, los cuentos pueden tener una página, 2 páginas y terminar ahí. Por eso te dice, limita la extensión, o sea, no lo desarrolles demasiado, sino que tienes que ser preciso y conciso, los datos exactos que llamen la atención del público y emocionar también al público, ¿no? Cada frase cuenta, por eso nos dice, mantén el suspenso, o sea, mantén el problema hasta el final. Mantén el suspenso, ¿qué puede pasar? ¿No? O sea, le das curiosidad a la gente que lo está leyendo a continuar con la lectura, porque estás manteniendo el suspenso. Ahora, ¿qué le va a pasar a esta chica? Le robaron, por ejemplo. Uy, no, ahora ¿cómo va a solucionar el problema del dinero? Porque necesitaba ese dinero para pagarse la escuela, ¿no? Uy, ¿y qué pasó? Le robaron. Entonces estás manteniendo el suspenso de ahora, ¿cómo lo va a resolver? ¿Cómo va a recuperar ese dinero? Mantienes la historia para que la gente lo siga leyendo hasta descubrir cómo recupera ese dinero y efectivamente al final logra asistir a esta escuela, tal vez, ¿no? Entonces busca dejar un impacto posterior, de repente algo que haya remarcado en su vida, ¿no? Lastimosamente tenemos que utilizar esta metodología
el de la muerte de alguien. Podría ser como, recordemos que lo que te estoy contando es, nuestra protagonista es muy pobre, sus padres no pueden trabajar, se podría decir, entonces tal vez puedas agregarle una muerte, ¿no? Así, ya hay que ser crueles también, pero es parte de, no es parte de la historia, o puedes agregarle una enfermedad de repente, algo que deje un impacto posterior, ¿no? De repente que eso la marque mucho a la protagonista para que ella pueda salir adelante. Entonces, en honor a la muerte de un ser querido, entonces ella no decide caerse, no decide derrumbarse y continúa persiguiendo su sueño. Podríamos colocar eso. Coloca un título atractivo. A ver, para un título atractivo con respecto a lo que te estoy contando, así, si tú quieres colocar cualquier título, podrías poner la historia de una cantante. Así, algo simple, no algo sencillo. Pero lo que se necesita es un título mágico, un título que llame la atención, que la gente ni bien lea el título ya quiera leerlo, ¿no? En este caso podríamos poner una estrella, no lo sé, una estrella en el firmamento, podría ser, ¿no? Entonces la gente puede decir, ah, ya, ¿de qué se trata? Entonces no se podría imaginar que se trata de la historia de una cantante, ¿no? Podría pensar que se trata de la estrella que está en el cielo, podría decir, ¿no? Entonces tenemos que ponerle un, ¿cómo se llama? Una historia o un título así, un título mágico que llame la atención. Ahora dice, sé muy cuidadoso con el lenguaje y la ortografía, esto es muy importante. Tienes que saber cómo expresarte en una historia y con la ortografía correcta. O sea, tu cuento no puede tener errores ortográficos, ni tampoco escribir, se podría decir, desordenadamente, ¿no? En forma desordenada. Tampoco podrías escribir de ese modo. A ver, apaguen su micrófono, por favor. ¿Quién se ha conectado recién? A ver, silencio, por favor. Ya, muy bien. Entonces, de esa manera es como tú teniendo estos tips que te acabo de mencionar, puedes desarrollar una buena historia, ¿no? Puedes tener en claro cómo quieres hacer tu historia. Son pequeños tips, de repente tú tienes alguno más, pero estos son los principales. Entonces, cuando yo les deje el link de esta ficha, lo que van a copiar al cuaderno es desde el título, taller de redacción, hasta aquí, hasta el último tip, ya, hasta el último tip. Ahora pasamos ya al desarrollo del libro, donde vamos a crear un cuento en vivo con todos ustedes. A ver, vamos con el usuario. A ver, dijimos que ya no estén hablando en el chat. Silencio, por favor. Ahora vamos a pedirle a cualquier usuario, yo voy a mencionar su nombre. Por ejemplo, todos en el libro, en la página que corresponde, ya ustedes lo tienen. Recuerden que la numeración que ustedes tienen no es la misma que yo tengo. Mejor les digo, yo no tengo numeración. Entonces, ustedes ya se guían con lo que su compañera les dice, ¿no? Él me dijo 66, 67, por ahí. Ya, muy bien. Entonces, vamos a completar el cuadro. Nos han dado un pequeño ejemplo, ¿no? Nos dice, tienes un personaje, un adjetivo de ese personaje, un suceso que le ha sucedido a este personaje y el lugar, tiempo y modo en el que se está ubicando el personaje. ¿Cómo descubres al personaje? Preguntándote quién es tu personaje. El adjetivo del personaje, ¿cómo es tu personaje? El suceso, ¿qué le ocurre a mi personaje? El lugar, tiempo y modo, ¿dónde le ocurre este suceso? ¿Cuándo le ocurre esto a mi personaje? ¿Y cómo le ocurre esto a mi personaje? ¿Ya? A ver, vamos a empezar con el usuario. A ver, voy a llamar. Prepárense porque ustedes pueden crear un cuento así de la nada. El usuario Rubén está en línea. Rubén, active su micrófono. Rubén está en línea. A ver, pero no tienes micrófono, me comunicas porque no está activo tu micrófono. Ah, ya, entonces escríbelo en el chat, ya, escríbelo. A ver, Rubén, para colocarte tu nota. ¿Quién sería tu personaje? ¿Quién? Mencióname a tu personaje, cualquiera, lo que se te ocurra, lo primero que se te ocurra, después ya le vas dando vida. Para ti, y todos van escribiendo el personaje que dice su compañero. ¿Quién sería tu personaje? A ver, escríbelo en el chat. ¿Quién sería? A ver, estás escribiendo. José, ya, tu personaje es, ya, pero José es un niño, es un adulto, es un adolescente, ¿qué cosa es? ¿Quién es José? Es un niño, ya, es un adolescente, ya, el joven José. Entonces,
Todos colocamos en la número 2, colocamos José. Escribimos José. ¿Cómo es José? Es tanto físico como de repente emocional. Un adjetivo para José. Es travieso, inteligente, no sé. No sé, José. ¿Cómo es José? Es humilde e inteligente. Ya vamos a colocar. El personaje de tu compañero es humilde e inteligente. E inteligente. Completemos todos en nuestro cuadrito. Yo también lo estoy completando para que verifique que lo están haciendo al mismo tiempo y recién pueda pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué le va a ocurrir a tu personaje José el inteligente? ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa? ¿Algún problema que llegue a tener relevante en tu cuento? ¿Qué le sucede? ¿Qué le ocurre a José, el adolescente humilde e inteligente? ¿Qué le va a pasar? ¿Cuál va a ser el problema? ¿En qué lío se va a meter ahora? A ver, ¿ganó algo? ¿Perdió algo? No sé. ¿Ganó una beca? ¿Se va a estudiar al extranjero? A ver. ¿Qué le sucede a tu personaje, a José el adolescente, humilde e inteligente? ¿Qué le pasa? Todos escribiendo, ojo, todos escribiendo, estamos en el número 2. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Así, rápido, las ideas tienen que fluir rápido, porque ahorita estamos así, allá. Se va a estudiar al extranjero, muy bien. ¿Qué le ocurre? Todos copiamos, se va a estudiar al extranjero. Se va a estudiar al extranjero. Listo. ¿Qué más? A ver, ¿en qué tiempo, en qué lugar, en qué tiempo, en qué modo sucede? Puedes utilizar cualquiera de los tres, no necesariamente los tres, ¿no? ¿En qué lugar sucede? ¿En qué ciudad sucedió esto? ¿En qué ciudad vivía él? ¿En qué ciudad ocurre este evento de que él se va a ir a estudiar? O sea, obviamente al extranjero significa que se va a ir a otro lugar, pero antes de eso, ¿dónde estaba? ¿En qué lugar está surgiendo la idea de que se va a ir a estudiar al extranjero? A ver, colócale un lugar. ¿En dónde? ¿En qué sitio? En España, ya muy bien. En España. Quiere decir que José es un adolescente español, ya en Madrid. Quiere decir que José es un madrilense, José es un estudiante de Madrid, es inteligente y lo que va a suceder ahora con él es que se va a ir a estudiar al extranjero. Al extranjero quiere decir que se va a ir a otra parte de, ya no, o sea, no en España, sino que se va a ir a otro país, porque él vive en España, ¿no? Porque ahí es donde sucede, en España es donde sucede el hecho de que él ya se pone a replantear que quiere irse al extranjero, ¿no? Entonces, muy bien, ya terminamos contigo, Rubén, excelente. Pasamos a la siguiente persona en la línea, Carol Andrea, active su micrófono. Carol Andrea, el usuario Carol Andrea, active su micrófono. Muy bien, ¿estás conmigo? ¿Sí? Carol, no te escucho, no te oigo. ¿Estás ahí? A ver, por favor, tiene que responder. A ver, Carol, no se te está escuchando, te vuelvo a repetir. Para la número 3, ¿quién sería para ti tu personaje? Se fue de viaje. Uy, no. Ya, Carol, ¿estás ahí? ¿Estás en línea? Carol, tu micrófono está prendido, pero no te estoy escuchando nada. Ya, tu personaje es Ana. Ana, muy bien, escribimos. El personaje de Carol es Ana. No necesariamente para los demás, les digo, no necesariamente tiene que ser el nombre de una persona. Tú puedes poner un animal, puedes poner de repente un personaje inventado, un ser mitológico, qué sé yo, ¿ya? Pero bueno, es decisión de ustedes. Tu personaje es Ana. ¿Cómo es Ana? ¿Es una adolescente? ¿Es una mamá? ¿Es una tía? ¿Es, no sé? ¿Quién es Ana? ¿Cómo es? Es egoísta, ya, muy bien. Ana es egoísta. Muy bien, completamos ahí. ¿Qué le ocurre a Ana? ¿Cuál va a ser el problema con su egoísmo? ¿Por qué problema va a pasar ella? Para poner interesante en la historia. ¿Qué le ocurre a Ana la egoísta? Los demás sigan completando mientras su compañera va pensando. ¿Qué le ocurrirá a este personaje que es egoísta, que no le gusta compartir sus cosas con los demás?
que todo lo que para a ella sí quiere que la ayuden, pero ella no quiere ayudar a los demás. ¿Qué le sucederá a Ana la egoísta? ¿Por qué problema tendrá que pasar? Y que de repente, al querer que alguien le ayude con ese problema, nadie le va a querer ayudar. ¿Por qué? Porque le recuerdan que ella nunca era colaboradora. Podría ser, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser el problema? Que una vez le dijo una mentira a su hermana. Ya, a ver, vamos a desarrollar esto. Si tú me dices que es una egoísta, significa que tienes que desarrollarlo en el contexto de que tiene que comportarse así, ¿no? Con los demás. A ver, podrías hacerlo un poquito mejor. A ver, un poquito mejor organiza tus ideas. ¿Qué puede pasar? ¿Qué le puede haber sucedido a Ana la egoísta? De repente que una vez perdió dinero y cuando quiso prestarse el dinero de otra persona, esa persona se recordó que a ella no le prestó y no le quiso prestar. Podría ser algo así, ¿no? Una idea. Porque es egoísta, ¿no? Me estás diciendo que es egoísta, entonces tienes que remarcar la historia en su caracterización, en la caracterización de la protagonista. Ajá, que una vez su hermana, continúa, mientras voy tosiendo, continúa, mi garganta está tapada, así que por favor me aguantan ahí nomás. ¿Qué más? ¿Qué le pasó a su hermana? Ya, a ver, que una vez, ya, puede ser que una vez eh, cogió las cosas de su hermana y ella le tenía, a ver, ¿qué cosa? Continúa. Ana la egoísta. ¿Qué pasó con Ana la egoísta? Le tenía cólera y le dijo a su mamá, a ver, te esperamos, ya, que la golpeó, ¿no? Entonces Ana no solamente era egoísta, sino que también era violenta, ¿no? Ana la violenta. A ver, entonces, ¿qué podría haber ocurrido con Ana la egoísta? Ella golpeó a su hermana, podríamos poner, ocurrió, golpeó a su hermana, golpeó a su hermana. Listo. Ah, ya, le dice una mentira, ¿no? A ver, ya, entonces lo cambiamos y colocamos, le pone una trampa a su hermana, ya, ahí está mejor. Le pone una trampa a su hermana. Le pone una trampa a su hermana. Corregimos esa parte. Si no les alcanza en el cuadrito, traten de hacerlo chiquito para que pueda alcanzar. Ya, ¿dónde sucede esto? No necesariamente dime la ciudad, sino también puedes decirme en su casa, en la calle, en un restaurante, no lo sé. También puedes colocar a eso como lugar, no necesariamente en un país, en una ciudad. A ver, ¿dónde ocurren estos eventos? ¿Dónde suceden? ¿En su cuarto? ¿En el baño? ¿Dónde ocurre? A ver, Carol, dice, Ana la egoísta le pone una trampa a su hermana. Ya, ¿pero dónde? ¿Ya tienes el lugar? Escribe el lugar, por favor. En la casa de su abuela, ya. ¿Dónde se desarrolla? En casa de la abuela. Listo. En casa de la abuela. Ahí está. Hasta ahí. Suficiente. Solamente quería el lugar. En casa de la abuela. Muy bien. Ana la egoísta le pone una trampa a su hermana en casa de la abuela. Muy bien. Pasamos a la 4. A ver. Vamos con el siguiente usuario. De preferencia, yo quiero que los usuarios, por favor, bueno, en el caso de los que su micrófono no le está funcionando, es entendible. Pero de los que sí les funciona el micrófono, por favor, que están siendo evaluados, ¿ya? De preferencia usamos el micrófono para ser escuchados por todos. A ver, Anthony Becerra Vargas, a la línea, por favor. Anthony Becerra Vargas, está en línea, active su micrófono. El usuario Antonio Becerra Vargas. El usuario, por favor, active su micro. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No está? ¿Existe o no existe ese usuario? ¿Está ahí o no está? Ya, pasamos a otro usuario entonces. Marjorie, el usuario Marjorie. Marjorie, active su micrófono. Recuerden que los que no están respondiendo, lamentablemente, no están acumulando puntaje. ¿Eh? Marjorie, active su micrófono, por favor. ¿Está en línea? ¿Se ha ido al baño?
A ver, entonces pasamos al siguiente usuario. Diego Zambrano. Diego Zambrano. Muy bien. ¿Me escuchas? ¿Sí? A ver. A ver. Diego Zambrano. No te estoy escuchando. ¿Estás ahí o no? No se te escucha, te repito, no se te escucha, no se te está escuchando. A ver. Pasamos al siguiente usuario. O ya, Diego Zambrano, dímelo por el chat entonces. No se te escucha, dímelo por el chat. A ver, la idea no es que tengas ideas para el personaje. A cualquiera se le puede ocurrir ya, mi personaje es Manuel. Listo, se me ocurrió. Luego, ya, sí, te escucho, Diego Zambrano. Muy bien. Muy bien, Diego Zambrano. A ver, dime tu personaje. Cualquier personaje, lo que se te ocurra. Ya, es un perro. Ya, un perro, muy bien. Tu protagonista va a ser un perro, pero dime el nombre del perrito para que sea un poco más específico. ¿Cómo se llamaría el perrito? Raiza. Raiza, muy bien. La perrita sería en todo caso, ¿no? Ya, la Sí, perrita Raiza. Ya, Raiza, muy bien. A ver, ¿cómo es esta perrita? ¿Es juguetona, alegre? ¿Cómo es? ¿O es seca? ¿Es triste? ¿Cómo? es divertida y melosa. Ya, es divertida y melosa, muy bien. Divertida y melosa. Ya ves, mucho mejor se suena cuando están con el micrófono, más interactivo es. A ver, ¿qué le pasó a esta perrita divertida y melosa? ¿Qué le puede haber sucedido? ¿De repente algo bueno o de repente algo malo, algo trágico? ¿Qué puede haber sucedido? A ver. Ella empezó a cavar un huequito en el jardín. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué cavó el huequito en el jardín? Porque quería esconder su hueso. ¿Ya? A ver, ¿qué ocurrió? Escondió su hueso en el jardín. Escondió su Sí, hueso en el jardín. Listo. Ya pones nomás, escondió su hueso. ¿Por qué? Porque el lugar ya sería el jardín de la casa, ¿cierto? ajá, Ajá. El ya. jardín de la casa. Muy bien. Ahora, de esta premisa ya tú puedes tener un montón de ideas. De repente escondió su hueso y después de 5 años otra perrita lo desenterró. Ya, de ahí ya pueden surgir un montón de ideas, pero esta es la base, ¿cierto? Esta es la base. Muy bien, Sí, punto Miss. para usted. Ahora pasamos con la pregunta 5. A ver, si es que el usuario Antonio Becerra, ¿sí? Puede, vaya pensando todavía porque puede responder otras preguntas. Ya no se preocupe porque la idea es que no pierda sus puntos. A ver, ¿quién sigue de Diego Zambrano? Sigue Diego Moreno Raimundo. A ver, ¿está en línea? ¿Sí? Muy bien. A ver, Sí, Miss. ¿quién podría ser tu personaje? Eduardo. Eduardo, ya. Él también ha utilizado a una persona, Eduardo. Ya. ¿Cómo es Eduardo? Inteligente y divertido. Ya, es inteligente y divertido. Ya, esa es la característica de Eduardo. Ahora, ¿qué puede pasar con Eduardo? ¿Qué le puede haber sucedido a nuestro personaje? Le roban. Le roban, uy, le asaltan, ¿no? Le asaltan. Sí. Listo. ¿Dónde? ¿Dónde ocurre este hecho? En la calle. En la calle. Específicamente dime en la calle. En las calles de Lima podría ser, ¿no? Sí. Ya, muy bien, en las calles de Lima, así para tenerlo un poquito más específico en qué calle. A ver, entonces dice, Eduardo es inteligente y divertido, pero ¿qué sucede con este personaje? Lamentablemente lo asaltan en las calles de Lima. De repente, ¿qué le podrían haber robado? Su reloj. Su reloj, muy bien, su reloj. Un Rolex. Y para él su reloj de repente era importante porque se lo regaló su abuelo. Entonces ahí ya estás jugando con el sentimentalismo del público, del lector. Se lo regaló su abuelo y ahora, ¿cuál va a ser de repente la trama de esta historia? ¿Qué va a hacer Eduardo para recuperar ese reloj? Entonces él comienza a investigar con ayuda de la policía, llegan a lugares cercanos a donde le robaron, investiga preguntando a la gente. Entonces, ya partiendo de esta premisa, ya puedes desarrollar un montón de historias. Muy bien, gracias por su participación. Pasamos ahora a la pregunta 6. Escoge una de las secuencias establecidas en el cuadro y realiza un cuento breve. No olvides colocar el número de tu historia. A ver, se supone que ustedes han estado copiando junto conmigo, ¿no? Y ustedes tienen desde la 1 hasta la 5 copiado.
quiero que en el promedio de 10 segundos, me escriban en el chat qué número de historia quieren desarrollar, de la 1 a la 5. En el chat, ahora, empieza ya. Escríbanme el número, tienen 10 segundos. El que tiene más votos gana. Escriban en el chat qué número de historia. 5, 5, 5. Ah, ya, todos quieren las 5. Ya. A ver, yo sigo esperando. Todavía quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien. Tiempo. Se acabó el tiempo. Excelente. La mayoría ha escogido la número 5, entonces eso es lo que vamos a desarrollar aquí en la 6, en la pregunta 6. La historia de Eduardo, quien era un joven inteligente y divertido, de repente un estudiante universitario, le podríamos poner un estudiante universitario que todas las mañanas o todas las tardes iba a su universidad a estudiar con mucho fervor, ¿no? Pero ¿qué le pasa a este estudiante? Lo asaltan, ¿no? Porque nunca estamos libres de la delincuencia, entonces se llevan el reloj, pero a él no le podría haber importado este reloj porque es un objeto, ¿no? Pero resulta que este objeto tiene un valor sentimental, se lo regaló su abuelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? ¿Qué aventuras pasa nuestro personaje para recuperar su reloj? A ver, en primera instancia, alguien que me diga el título. Un título que le puede colocar a esta historia. Un título. A ver, activa su micrófono y me dice su nombre. Con lo que te acabo de redactar, con lo breve que te acabo de decir, ¿qué título le podrías poner? A ver, alguien que active su micrófono. ¿Nombre? Luis, escuché Luis. ¿Gutiérrez? Ya, a ver, ¿qué título le podrías poner? A ver, para mí yo digo la herencia. La herencia. No. Ay, no sé. Se supone que ya tenías una idea. A ver, te vuelvo a recalcar, te ayudo un poquito, escúchame. Resulta que este estudiante le roban un reloj, ¿no? Pero este reloj tenía un valor importante porque se lo regaló su abuelo. Entonces él va a hacer todo lo posible para recuperar, porque él no quiere que le compren otro. Él quiere ese reloj, quiere recuperarlo, pero los ladrones lo tienen. Entonces, para tú plasmar en el título la importancia que tiene ese reloj y lo importante que fue su abuelo en su vida, ¿cómo podrías resumir y colocar el título? ¿Qué diciendo? ¿El reloj? Ajá, ¿el reloj de qué? El reloj del abuelo, como que no es tan mágico, ¿no? Como que es algo general. ¿Qué podríamos ponerle? El reloj. El reloj. El reloj, podrías decirle el reloj o tal vez podrías ponerle el robo, no sé, búscale un título así, un título mágico. A ver, ¿el reloj qué? ¿El reloj qué podría ser? Profesora. El reloj asesino. ¿El reloj qué? Ay, no sé bien, bueno. Ya, bueno. ¿Puedo ser yo, Miss? Ya nos diste tu idea. A ver, otro usuario. Yo, Miss Moreno. Ya, a ver, Moreno, después Nicole, ¿ya? Después Nicole. A ver, Moreno, díganos su idea. El robo del Rolex. Como que es muy general. Lo que necesitamos plasmar en el título es la importancia de que tenía ese reloj para el estudiante, o sea, con respecto a lo que sentía él por su abuelo. Eso necesito plasmarlo en el título. A ver, Nicole. El robo del reloj amado. Un poquito largo, ¿no? Un poquito largo, pero ya más o menos te estás acercando a un título mágico, a un título llamativo. A ver, otra idea de repente, a ver ahí. A ver, dime tu idea. Las aventuras de Eduardo por su reloj. Las aventuras de Eduardo por su reloj, pero ya te cuento, ese título más parece algo divertido que algo desesperante, porque esto es desesperante para el personaje. Eso es desesperante, que le hayan quitado algo preciado es desesperante. Entonces, algo un poquito más conmovedor, un título algo más que te conmueva en el alma, sí, de tristeza. A ver, dime. ¿El reloj valioso?
Como que valioso es un poco así, ya general, ¿no? Como que un poco seco. A ver, te doy una idea, te doy una idea. Valdivieso. Yo ya tengo una idea. Hola, A ver, ¿quién está en la línea? Valdivieso. Ya, a ver, Valdivieso, dime tu título. Programa. Dime tu título. El reloj de oro. No, porque también suena muy general. Mira, les cuento, ¿alguien tiene más alguna idea? ¿Saben cómo podría ser el título? Así para que en el título, Sí, miss. ya, un ratito, para que en el título plasme la importancia que tenía ese reloj para él, porque era de su abuelito que ya había fallecido. Entonces, la importancia que tenía ese reloj para él y que se relacione con eso, ¿no? A ver, ¿quién está en la línea? Es cuadro del reloj. Ya, a ver, dime tu respuesta. El reloj herenciado. También es muy seco el reloj herenciado, como que muy seco, ¿no? O de repente podrías cambiarlo la herencia. A ver, ya, yo te sugiero unos títulos. Mira, escúchenme, para que sea así mágico y plasme de repente la importancia que tenía ese reloj para el protagonista, podría ser El reloj del cielo. El reloj del cielo. ¿Por qué? Porque al fallecer su abuelo, entonces él está rindiendo un homenaje. O también podría decir La herencia del cielo. Algo así, relacionado a la muerte y a la importancia, ¿no? Entonces, ese título podríamos colocar. ¿Cuál les gusta más? ¿La herencia del cielo o el reloj del cielo? El reloj de mi abuelo es algo común, pues, no llama la atención. Algo así mágico, así que impacte, ¿no? Que tú digas, oh, ¿de qué se tratará el reloj del cielo? La herencia del cielo. Ya, muy bien, la herencia del cielo creo que suena mejor, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, colocamos la herencia del cielo, el título. La herencia del cielo. Muy bien, ahí está un título mágico porque plasme, efectivamente que plasme que de verdad le duele que le hayan robado algo preciado, ¿no? Algo preciado de su abuelo fallecido. Entonces ponemos eso en el título. Ahora en el desarrollo, ¿cómo lo vamos a plasmar? ¿Qué podríamos poner en el desarrollo? ¿Cómo lo podríamos organizar? A ver, te doy una idea, podríamos poner, Eduardo era un joven inteligente y divertido. Estudiaba en la universidad, vamos a ponerlo en el contexto acá de Perú, estudiaba en la Universidad Nacional San Marcos, ya ves. Eduardo era un joven inteligente y divertido. Su abuelo siempre lo apoyó y le prometió que le iba a regalar su reloj si es que él lograba ingresar a la universidad. Entonces, gracias a esa promesa es que Eduardo pudo mantener su constancia y pudo estudiar mucho para ingresar a la universidad. Pero cuando él ingresa, ¿qué puede suceder? El abuelito muere, ¿no? Dejándole su reloj valioso como herencia, como parte de que significa el esfuerzo de haber ingresado a la universidad. Ahora, ¿qué más podríamos decir? Eduardo, una mañana cualquiera, parte rumbo a la universidad, siempre llevando consigo su reloj y siempre pensando en su abuelo que lo está cuidando desde el cielo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el camino? A ver, ¿quién me sigue con la historia? ¿Quién me sigue con la historia hasta donde yo acabo de contar? A ver, active su micrófono, alguien que me siga con la historia. A ver, ¿hay alguien ahí en la línea? ¿Quién me sigue con esta historia? ¿Nombre? ¿Nombre? ¿Ya tienen nombre? ¿Alguien? Ya me quedé en el que él ya una mañana parte rumbo a la universidad con el reloj, está feliz y contento caminando. ¿Y qué sucede? ¿Qué ocurre? A ver, alguien. Antonio Becerra. Ya, Antonio Becerra, a ver, díganos usted, ¿qué sucede? ¿Qué le podría pasar? Va caminando y de pronto de que comiencen a seguirlo. Ajá, muy bien, excelente. Él está caminando tranquilo, pero de repente siente que lo están siguiendo, ¿no? Alguien lo está siguiendo y comienza a tener miedo. ¿Qué más? Comienza a ver que lo están siguiendo y en un momento de esos comienza a correr. Ajá. Y en ese momento los ladrones también comienzan a correr más rápido para que le puedan robar. Ajá. Y resulta, mira, ahí te aumento algo. Resulta que él se mete por un callejón, sigue corriendo por un callejón, está corriendo y de repente, ¡pa!, ya no hay salida, está cerrado ese callejón.
¿Y quiénes están detrás? Estaban los choros, ¿no? Estaban los delincuentes. Entonces él no tiene escapatoria, mira por todos lados y no puede salir porque ya llegó a un sitio donde ya no puede avanzar más. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Los ladrones llegan Ajá. y le roban. Ajá, ¿de qué forma le pueden roban su robar? reloj. ¿Cómo le roban? ¿Solamente le dicen dame tus cosas o qué? ¿Lo amenazan con pistola, con armas, punzocortantes? ¿Cómo? ¿De qué forma? Lo amenazan diciendo dame el reloj o si no te mato. Ajá, ya, con una pistola podríamos ponerlo, le apuntan con la pistola en la cabeza. Entonces, le rebuscan todas sus cosas, podría ser, le rebuscan todas sus cosas y le empiezan a quitar su celular, le empiezan a quitar su dinero y todo eso, ¿no? Él tenía en la muñeca su reloj, pero estaba escondiéndolo, ¿no? Estaba escondiéndolo con su chompa de repente, con su casaca. Pero como los ladrones son vivos, le empiezan a tocar y al tocarlo descubren que en la muñeca tenía un reloj, ¿no? Y de esa manera, ¿qué pasa después cuando descubren que en la muñeca tiene un reloj? A ver, continúa. Lo agarran y le dicen que le dé su reloj, que le dé su reloj. Ajá. Y nuestro personaje, ¿cómo reacciona en ese momento? Feliz, contento, empieza a gritar, empieza a llorar, empieza a suplicar. ¿Qué hace en ese momento? Empieza a suplicar y asustado también estaba por lo que él sabía que su reloj era de su abuelo. Ajá, muy bien. Entonces nuestro personaje empieza a llorar, empieza a decirle, llévate todo lo que quieras, menos ese reloj. Déjame con el reloj, pero los choros no hacen caso para nada, sino que empiezan a quitarle el reloj, a deshebillarlo, a quitárselo de su muñeca y se lo llevan, ¿no? Porque recuerdan que le están apuntando con un arma. Muy bien, hasta ahí tu participación. ¿Qué más podría pasar después? ¿Qué más podría suceder? A ver, hasta ese punto, ¿alguien tiene la continuación? Hasta ese punto, otra persona que tenga la continuación de la historia, hasta ese instante, active su micrófono. A ver, Carol Andrea. Ya, Carol Andrea, si vas a escribir, por favor, rapidito, a ver qué más puede suceder. Escríbelo de una vez. ¿Qué le puede haber sucedido ya? Le quitaron el reloj. Ahora el personaje está solo y meditabundo en ese lugar en el que se quedó. Está ahí solo y triste. ¿En quién crees? ¿Quién va a ser la primera persona en la que va a pensar? Y se va a poner triste. Ya, ese mismo día empezó a bajar sus notas. Ya, podríamos ponerle no necesariamente que empezó a bajar sus notas, sino que podríamos colocarle, ¿tú crees que si es que le robaron va a ir a la universidad? Obviamente no, ¿no? De repente podríamos poner que se queda caminando triste y pensativo por la calle, porque era un reloj valioso para él, ¿no? Se queda caminando triste y pensativo y melancólico, hasta que encuentra a un policía en la calle. Justo el policía había atrapado a un ladrón y estaba enmarrocándolo para llevárselo, ¿no? Entonces al toque se le ocurre, se le prende el foco de lo triste que estaba, se le ocurre hablarle al policía de repente, ¿no? A decirle lo que le había sucedido. Y como ellos básicamente rondan el lugar, conocen a muchos delincuentes, ya saben quiénes son, de repente le podría ayudar. Pero el policía, ¿le ayuda o no le ayuda? A ver, continúalo. ¿Le ayuda o no le ayuda? O le dice, ese no es mi asunto, pasa nomás, los robos suceden cada rato. ¿Qué podría pasar? El policía ya le niega la ayuda, le dice que está ocupado, que tiene otras cosas que hacer y que no se puede ocupar de su asunto. Entonces él ya perdió la esperanza en la justicia, entonces él solito va a tomar justicia con sus propias manos, se podría decir. Si nadie lo quiere ayudar, entonces él mismo va a ir a buscar el reloj. ¿Qué pasa con nuestro personaje? Entonces, ¿qué más puede suceder? ¿Cómo busca el reloj? Allá. Empieza a buscar por lugares aledaños a la zona, empieza a buscar preguntando las características, ¿no? De repente se disfraza, ¿no? Se disfraza, está ahí como un detective ahí espiando la zona, cuando de pronto en uno de los días que él hacía una ronda, de repente ahí vigilando la zona, encuentra a los mismos delincuentes que habían terminado de hacer otro robo. Están ahí felices y contentos con las cosas. Entonces, él los identifica de tantos días que estaba ahí espiándolos, estaba más o menos verificando el lugar, verificando la zona. Entonces, los vuelve a ver por la misma zona.
riéndose, felices y contentos. ¿Y qué puede pasar? Los comienza a seguir, los comienza a seguir. Hasta este momento, ya, muy bien, Carol Andrea, hasta este momento, ¿qué más puede suceder? A ver, alguien que me dé otra idea. ¿Qué más puede suceder? A ver, otro activa el micrófono y me dice, ¿qué otra cosa podría suceder? Hasta ese punto ya. Él está siguiendo a los ladrones, está siguiéndolos, los acaba de encontrar. ¿Qué más sucede? Ya, pero tiene que pasar algo para que le disparen, pues. Tiene que suceder algo antes. No puedes decir, ya, los está persiguiendo y los disparan. No, tiene que suceder algo. De repente los ladrones se dieron cuenta. De repente los ladrones se dan cuenta que alguien los está siguiendo, ¿no? Podríamos poner eso. A ver. A ver. Por eso, alguien más. Que me digan, que desarrollemos un poquito más la historia. Por ejemplo, podría ser que los ladrones se dan cuenta que alguien los está siguiendo y entre ellos tienen unos códigos, ¿no? Y entre ellos empiezan a decir, oye, ahí a las 5:30, a las 3:30, una persona está detrás de nosotros, nos está siguiendo. Entonces se dan cuenta y crean una trampa, ¿no? Crean una trampa en que se dividen los tres, porque me están diciendo que son tres, se dividen, uno se va por un lado, otro se va por otro lado, otro sigue avanzando. Entonces el protagonista, muy extrañado por esto, sigue avanzando persiguiendo al que le quitó el reloj, al principal, pero los otros dos regresan y lo encuentran y lo acorralan. Y le dicen, ¿por qué nos estaba siguiendo? Ah, te reconozco, tú eres el chico de la vez pasada. ¿Qué quieres ahora? Y entonces él les pide el reloj. Entonces, ¿qué más sucede ahí? A ver, Jorge Ismael, en lo que estoy contando, ¿qué más puede suceder? ¿Qué más puede suceder? A ver, activa tu micrófono. Necesito que me lo digan con el micrófono. A ver, ¿qué más sucede? Ya, los ladrones ya se dan cuenta que los está siguiendo, ya lo identificaron y lo rodean. ¿Qué más puede suceder? Que lo amenazan. Ajá, lo amenazan, ¿no? Y le dicen, ¿qué más? Ajá, él está buscando su reloj, entonces él obviamente les va a pedir... Si no se va. Él obviamente les va a pedir que le devuelva el reloj, ¿no? Que les devuelva su reloj y les dice que es algo muy preciado, que es algo que le regaló su abuelo. Pero ¿tú crees que los ladrones le van a hacer caso y le van a devolver? No. No se lo devuelven. Es más, le quieren quitar más cosas todavía porque se les está enfrentando, ¿no? Pero ¿qué puede suceder en ese momento? Algo determinante que puede ocurrir así de la nada, no sé, cae un rayo, no sé, algo que puede pasar en ese momento. Ah, también puede ser, le dicen que vendieron, no, ya no te podemos devolver tu reloj porque ya lo vendimos, ¿no? Ya lo vendimos, podría ser, ¿no? Pero ¿qué puede suceder justo en ese momento? ¿Pasa un policía? Pasa un policía, pero recuerda que en este caso lo que queremos priorizar es que la justicia de nuestras autoridades no va a funcionar. Entonces hay que ponerle de repente un final un poquito trágico. Podría ser, a ver, te comento, podría ser que el protagonista, como es así mosca, intercepta el arma y entonces entre los choros se están quitando el arma. Se están quitando ahí, hay un jaloneo del arma hasta que ¡pum!, se escucha un disparo. ¿Qué más sucede? ¿A quién le cae el disparo? Te dije que quiero un final trágico. A uno de los choros. Y entonces Ajá. Ajá, el disparo le puede caer a nuestro protagonista, ¿no? Para que tenga sentido con la historia, la herencia del cielo. Entonces, nuestro protagonista puede tener un final trágico. Entonces, ahí, mientras nuestro protagonista está agonizando y los choros están ahí, justo ahí suenan las alarmas de la policía, ¿no? ¡Uy, uy! Porque la policía siempre son los últimos del cuento en llegar. Suena de repente ahí las alarmas y los choros están dispuestos a escaparse. Pero uno de los delincuentes que había mentido y que efectivamente sí tenía consigo el reloj, ¿qué hace al final? Mientras nuestro personaje está desangrándose y muriéndose, le puede aventar el reloj, o sea, le avienta el reloj y se va corriendo. ¿Y luego qué sucede? Ahí termina Así puede terminar con un final trágico nuestra historia.
nuestro personaje muere, pero se queda con el reloj. Entonces, cuando ya está muerto, se encuentra en el cielo con su abuelo, ¿no? Podría ser así. De esa forma lo podríamos terminar, ¿no? Entonces, básicamente el resumen de todo lo que acabo de contar, gracias por su participación, el resumen podrían colocarlo aquí en el 6, ¿no? Porque ya hemos tenido una idea, entonces el resumen ustedes podrían ponerlo en el chat. Muy bien, gracias por su participación, excelente. A ver, vamos entonces a la siguiente pregunta. A la pregunta cóctel de títulos. Recuerden que como teníamos el título La herencia del cielo, entonces como que nuestro final tenía que terminar así, ¿no? Con el reencuentro entre el chico y su abuelo, porque tiene que concordar con la historia y tiene que tener un mensaje de este tipo, ¿no? Que sea algo impactante, que sea algo que nos conmueva. A ver, por eso básicamente yo les estoy dando las ideas con ayuda también de algunos puntos, ¿no? Sí, si bien es cierto, yo he dicho toda la historia, pero muchos de ustedes también han añadido algunas ideas. Muchos de ustedes han añadido algunas ideas, así que tampoco es que lo haya hecho todo. Te estoy dando más o menos una idea, ¿ya? Para que al momento de que ya tú tengas creación libre, ahí sí ya vas a poder hacerlo tú solo. A ver, ahora pasamos al cóctel de títulos. Dice, acá tienes unas historias y tienes la otra parte de las historias, ¿no? Como por ejemplo, Blancanieves y los 7 enanitos, Alicia en el País de las Maravillas, La Bella Durmiente, Ricitos de Oro y los 3 ositos, El Patito Feo, El Gato con Botas, Juanito y las Habichuelas Mágicas, El Soldadito de Plomo. Esos son los títulos correctos. Pero ¿qué ha pasado aquí? Han señalado Blancanieves con botas. Están mezclando los títulos de diferentes historias. Ahora, ¿cómo podrías hacer tú tu mezcla? A ver, ahora sí, ustedes mismos son, ¿ah? Según lo que les digan sus compañeros, van relacionando. Recuerden que para las 6, el resumen de todo lo que se ha contado aquí lo hacen ustedes, ya lo hacen ustedes. Ahorita todavía no, ya cuando tengan más tiempo, ahorita continuamos, pero sí, las 6 lo hacen ustedes. Un pequeño resumen del título La herencia del cielo, un pequeño resumen lo hacen ustedes mismos. Como no todo se puede contar en esas líneas, pero ya más o menos un resumen de las ideas, lo colocan ahí, lo plasman ahí. A ver, voy a llamar al siguiente usuario, nos quedamos en... Ya, Elmer Adrián, active su micrófono. Elmer Adrián, el usuario Elmer Adrián. Ya, muy bien. A ver, ¿cómo podrías relacionar tú a Alicia? ¿Alicia con qué? Ya no con en el País de las Maravillas, obviamente, con otro título. Alicia y los 7 enanitos. Alicia y los 7 enanitos, ya. Entonces escribimos ahí en la 8 todos juntos. Vamos escribiendo Alicia y los 7 enanitos. Muy bien, apaga tu micrófono. Gracias por tu participación. Ahora continuamos con otra persona. Podría ser... A ver. No, tienen que copiar lo que se está diciendo acá porque esa es la idea. Estamos trabajando juntos. A ver, Diego Cuaresma, el usuario Diego Cuaresma está en la línea. Diego Cuaresma está en la línea. Si no, ¿está? ¿Sí? A ver, preséntese, no lo escucho, no lo oigo. Ya, muy bien. Otro título así fuera de lo común. ¿Qué podrías relacionar? A la Bella, tienes a la Bella, a lo que continúa, tienes a la Bella. ¿La Bella con quién? A ver. ¿La Bella con quién? ¿Cómo no se te está escuchando? Habla, pégate un poquito más al micrófono, no se te escucha. El País de las Maravillas. La Bella y el País de las Maravillas, ya. La Bella en el País de las Maravillas, muy bien. Ahora le continúa, le sigue Ricitos de Oro. La Bella en el País, escribamos juntos, yo también estoy escribiendo para que pueda pasar al siguiente alumno. La Bella en el País de las Maravillas. Tienen que copiarlo igual porque es algo que estamos trabajando juntos. Y estás compartiendo las ideas de tus compañeros. Ahora, con respecto a Ricitos de Oro. A ver, Ricitos de Oro, ¿qué más? A ver, Kiara Tenorio a la línea. Kiara Tenorio, active su micrófono. Muy bien. Kiara,
Con respecto a Ricitos de Oro, ¿con quién lo relacionas? Que no sea obviamente los tres ositos. Ricitos de oro y las habichuelas mágicas. Muy bien, Ricitos de Oro y las habichuelas mágicas. Muy bien, entonces escribimos. Apaga tu micrófono ya, Ricitos de Oro y las habichuelas mágicas. Y las habichuelas mágicas. Muy bien. Le toca a ver, vamos a ver. Alison, el usuario Alison, Taiyun392672 @hotmail. Active su micrófono, Alison. Alison está en línea. Muy bien. A ver, Alison, fan de BTS, ¿no? A ver, ¿el gato con quién? El gato durmiente. El gato durmiente, muy bien. Un título muy así, muy divertido, ¿no? El gato durmiente, porque los gatos siempre duermen. El gato durmiente. Muy bien. Ahora pasamos a otra, a otro alumno. Santiago. Santiago, active su micrófono. Active su micrófono, Santiago. Santiago está ahí en la línea. ¿Me escucha? ¿Me oye? Santiago. ¿Sí? ¿Está o no está? A ver, respóndame, no lo escucho. ¿Eh? ¿Sí está ahí? A ver, otro título para Juanito. Juanito Alimaña. A ver, otro título. ¿Qué le podrías poner? Juanito. ¿Juanito qué? Ah, me faltó el patito, ¿no? El patito, ya, el patito. Antes del gato está el patito. ¿El patito qué podríamos decir? El patito, ¿tienes la respuesta? No se te está escuchando nada. A ver, Juanito con plomo, no. El patito, vamos al patito. ¿Qué podríamos decir del patito? ¿Sí? ¿Ya lo tienes? El patito con el plomo. ¿Cómo va a ser el patito con el plomo? A ver, Santiago, por favor, no se te está escuchando, te repito, no se te escucha, no se te oye, no se te siente. A ver, el patito de plomo, podría ser, ¿no? Sí, el patito de plomo, ajá, exacto, el patito de plomo, muy bien. Luis, ¿no? Eras Luis, ¿no? Ya. Pasamos ahora a Cheyenne Yuriana. Le queda Juanito y el soldadito. A ver. ¿A Juanito con quién lo relacionas? Juanito. A ver, respóndenos. ¿A Juanito con quién lo relacionas? Te queda feo y te queda de plomo, ¿no? ¿O no? No, te queda feo y te quedan los tres ositos. Te queda feo y te quedan los tres ositos. A ver, ¿con quién relacionas? A Juanito. ¿Lo tienes? No se te escucha, te repito, no se te escucha. No se está escuchando. No se está escuchando. No sé qué interferencia tienen con el micrófono. Ya, Juanito, vamos a ponerle Juanito y los tres ositos, ¿ya? Juanito y los tres ositos. Y por lo tanto, al soldadito, ¿qué le vamos a poner? El soldadito feo. Ya. Entonces, Juanito, escribamos Juanito y los tres ositos. Y luego el soldadito feo. El soldadito feo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué cosa está mal? Ah, ya, tu micrófono está mal. Ya, no te preocupes, entonces... Uy, ¿por qué de la mayoría su micrófono está mal? ¿Ah? Ya nadie quiere hablar. ¿Qué pasó? Ya no te preocupes, apaga tu micrófono. En todo caso, si quieres hablar, me lo dices por el chat. ¿Ya? Por el chat. Cuando tengamos otra pregunta, si te contacto, por el chat. ¿Ya? Por el chat. No te preocupes. No te preocupes, ¿ya? A ver. Pasamos a la pregunta 15. Ya vamos a terminar, ya nos falta poquito ya. Ya vamos a terminar. A ver, muy bien. Que los micrófonos tienen estos niños. ¿Cuándo no estos niños? A ver, 15. Coloca los números que corresponden al orden correcto de la historia. A ver, yo tengo acá la 15. Es una historia un poco compleja, una historia un poco rara. A ver, ahí tenemos. Dice, lo voy a leer, ¿ya? Nos ponen en los 6 cuadros, en primer lugar nos ponen, y así el cuy burló al que se creía más astuto y el zorro aprendió la lección.
Ese punto nos da la idea de un final, ¿no? Como que nos dice ya, esta es la conclusión. Ahora, ese año el cuy sembró maíz. Qué mala elección. Esto parece ya estar en medio de la historia, ¿no? En algún punto está en medio de la historia. Compadre, en la próxima cosecha yo me quedo con las raíces y usted con lo de arriba. Esta tercera premisa pareciera ser de algo que ya sucedió, que le fue mal y por eso está cambiando de opinión. Ahora, ese año el cuy sembró trigo. Hay nuevas instrucciones. Lo que la planta de arriba y de abajo es lo que la planta de arriba y abajo es para mí. Y lo del medio es mi obsequio, dice el cuy. Entonces aquí hay un diálogo con respecto a una situación que se ha ido dando, ¿no? En el medio. Una vez el zorro se asoció con el cuy que tenía fama de ignorante. Esto más bien parece el principio, ¿no? Ya nos está dando la presentación del tema. A ver, mire, Ignacio, usted va a sembrar y yo me voy a quedar con lo que la planta produzca arriba. Muy bien, perfecto. Ahora, ese año el cuy le llevó la producción de papas. Uy, eso también, eso parece contradecir a lo que el zorro le estaba diciendo, ¿no? Entonces vamos a armar la idea. A ver, vamos a armar la idea. ¿Cuál vendría a ser el primer orden? Lo primero que tendría que estar en el orden. A ver. Vamos con Cheyenne. Me quedé con Cheyenne, ¿no? Escríbeme en el chat, ya que tu micrófono no está sonando del todo bien. Escríbeme en el chat para ti, ¿cuál es el 1? El 1, escríbelo ahí. ¿Cuál vendría a ser el número 1? Suena como si estuvieras abriendo tu libro, pero tu voz no se escucha. Ya, a ver, escribe cuál sería el número 1 según el orden, la quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ajá, es la quinta. Muy bien. La número 1 sería, una vez el zorro se asoció con el cuy, que tenía fama de ignorante. Mire, Ignacio, usted va a sembrar y yo me voy a quedar con lo que la planta produzca arriba. Y el cuy le dice, está bien, perfecto. Muy bien, eso sería el 1. ¿Cuál vendría a ser la segunda? A ver, la segunda. A ver, en este momento les voy a explicar más o menos el contexto. Más o menos le está diciendo que él va a sembrar con lo que se va a quedar con lo que la planta produzca arriba, ¿no? Es decir, que hay muchas plantas que tienen hojitas, ¿no? Hay muchas plantas que tienen hojitas. Entonces, el zorro se iba a quedar con lo que tiene arriba, es decir, con las hojas, y lo demás, lo que no tiene obviamente hojas, se iba a quedar el conejo, ¿no? A eso se refiere. Entonces, ¿qué puede pasar después? A ver, el usuario que sigue es Jaciel Calle. Jaciel Calle está en línea. Jaciel, quiero micrófonos, ¿ah? Quiere micrófonos. Jaciel Calle está en línea, por favor active su micrófono. Están muy calladitos, qué milagro. A ver, Jaciel, ¿cuál vendría a ser la segunda? Está un poco complicado, ¿no? Pero más o menos te he dicho que el zorro quería quedarse con las hojas de las plantas y quería dejarle el resto al cuy. Entonces el cuy, como siempre le lleva la contra, ¿qué cosa hizo? Esperen, no veo bien. ¿La puerta? No, Es que no leo bien. el orden sería, te cuento, el orden sería la última. Ese año le llevó la producción de papas. ¿Por qué? Porque las papas es una raíz, ¿no? Como que no tiene muchas hojas. Entonces, para contradecirlo y no darle nada, porque el zorro bien claro le dijo, me das la parte de arriba y tú te quedas con lo de abajo. Entonces, como la papa no tiene mucho arriba, o sea, no tiene hojas encima, entonces el cuy vivo sembró papas. ¿Para qué? Para que como no tenga parte de arriba, él se quede con todo lo de abajo. Entonces ahí ya no le dio nada al zorro. Ya no le dio nada al zorro, pues porque la papa no tiene nada arriba. Entonces, la segunda es el cuy le llevó ese año el cuy le llevó la producción de papas. A ver, ¿qué más podría seguir? ¿Cuál sería la 3? A ver, Jaciel, apague su micrófono ya. Fernando Guamán, active su micrófono. Fernando Guamán, active su micrófono. ¿Está ahí o no está? ¿Desapareció? Fernando Guamán. ¿Existe? ¿No existe? Ya, ¿estás ahí? A ver, dime algo.
Habla fuerte, pégate al micrófono. ¿Cuál sería la 3? Los demás vayan pensando cuál sería la 3, la 4. Los demás vayan ordenando para que cuando les llame respondan. A ver, Fernando Guamán, ¿cuál sería la tercera? El tercer orden. ¿Cuál sería el tercer orden? ¿Lo tienes? ¿En la parte de abajo o en la parte de arriba? A ver, ¿cuál sería? Sí, no se lo escucha. Yo sí te escucho, yo sí te estoy escuchando, pero dime tu respuesta. ¿Cuál sería lo que sigue? La tercera, ¿cuál sería la tercera? La sexta. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes o no lo tienes? Para pasar de repente, no sé. A ver. Me está diciendo la sexta. La sexta. Está hablando porque yo no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? Yo sí lo escucho. Yo no lo escucho. Sí, ¿Qué pasó? me dijo las 6. Y mira, yo los escucho a ustedes, pero a su compañero no lo escucho. Yo no... Se escucha bajito. Ah, bajito. La han logrado captar bajito. Ah, ya, pero por eso les digo, pues no, que yo no lo estoy escuchando bien. Ya dice la sexta, ¿no? Resulta que la sexta es la segunda. Yo quiero saber cuál es la tercera. ¿Cuál es la tercera? Pégate un poquito más al micrófono. La cuarta. La cuarta, a ver, 1, 2, 3, 4. Ese año el cuy sembró trigo. A ver, te cuento. Lo correcto era la tercera. La tercera. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Ya que recuerda que el cuy le llevó papas, las papas son una raíz, ¿no? Entonces él le dice, ya compadre, en la próxima cosecha yo me quedo con las raíces, porque el zorro pensó que iba a seguir sembrando papas, pues, ¿no? Yo me quedo con las raíces y tú ya te quedas con lo de arriba, ¿ya? Y como el zorro quería ser vivo, pues, ¿no? Y decía, ya, como el cuy va a sembrar papas, entonces él no se va a quedar con nada, pues, porque las papas no tienen ahí hojitas. Entonces ahora le voy a cambiar y yo me voy a quedar con las raíces y él se va a quedar con lo de arriba. Y como las papas no tienen nada arriba, entonces el cuy no se queda con nada y yo me quedo con las raíces, con las papas. Entonces, por eso la tercera es la tercera. Ahora, ¿cuál sería la cuarta? ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué pasó con el cuy? ¿Qué le hizo el cuy? El cuy le dice, ya, muy bien, ya, normal, ¿ah? Pero el zorro no sabía si el cuy iba a seguir sembrando papas o de repente iba a sembrar otra cosa. Entonces, ahí viene, ¿cuál sería la cuarta? ¿Cuál sería? ¿La cuarta? ¿La 4? Ajá, ¿cuál sería la 4? La 4 es la 4, exacto, la 4 es la 4. Entonces, para contradecirle, el cuy ese año sembró trigo, y el trigo no es una raíz, ¿no? Entonces, como el zorro le dijo, yo me voy a quedar con las raíces, entonces como el maíz no es el trigo no es una raíz, entonces el zorro nuevamente se vuelve a quedar sin nada, porque ahí le dice, ese año el cuy sembró trigo. Hay nuevas, y entonces el zorro ya molesto le dice, cuy, hay nuevas instrucciones, mi amigo cuy. Lo que la planta de arriba y abajo va a ser para mí, ¿ya? Arriba, abajo, igualito va a ser para mí. Y entonces el cuy le dice, entonces lo del medio va a ser para mí, le dice, ¿no? Entonces el zorro, ya. Y luego, ¿cuál vendría a ser la que le sigue? ¿Cuál vendría a ser lo que le sigue? La segunda. La segunda, muy bien. ¿Por qué? Porque ese año entonces el cuy sembró maíz, el choclo. Y entonces abajo el choclo, ¿qué cosa tiene? Tiene hojitas, ¿no? Tiene panca. Y arribita del choclo hay pelitos. Entonces, como el zorro le dijo, tú me vas a dar lo de arriba y de abajo de la planta, entonces obviamente el cuy mágico, el cuy vivo, le da la parte de la panca y le da los pelitos de arriba. Pero ¿con qué se queda? ¿Con qué le dijo que se iba a quedar? Con lo del medio, ¿no? Entonces el cuy se queda con todo el choclo y solamente le da las hojitas al zorro. Y entonces, ¿cómo concluimos la historia? Que así el cuy se burló del que se creía más astuto y el zorro aprendió la lección. Una historia un poco divertida, ¿no? De que el cuy siempre salió ganando, siempre salió llevándole la contra al zorro. Muy bien, entonces el orden correcto sería 6, 5, 3, 4, 1, 2. Ese sería el orden correcto, ¿ya? Ahora nos quedan solamente 2 preguntas para ya pasar a lo final de nuestra clase. Ya solamente tenemos
2. A ver, aquí están atentos. Veo muy conversadores a Jorge Ismael, a Fernando, a Elmer Adrián. Los veo ahí bien activos, ¿no? Bien conversadores. Ahora les voy a preguntar. A ver, nos dice, redacta un breve texto a partir de las imágenes propuestas. Ahora sí los voy a dejar a su creatividad. Ya no me voy a entrometer. Ya no me voy a meter para nada en su creatividad y voy a seleccionar a el alumno. A ver, ¿quién puede ser? Así, libre creatividad, ¿ah? Para que le pueda dar una pequeña narración, una pequeña idea a esta imagen. Tenemos ahí una madre, su bebito se podría decir, no tiene muchos años, ¿no? Tendrá entre unos 1 o 2 años, ¿no? Y ella está con su ropa de trabajo, ¿no? Por la ropa que tiene parece trabajar en una oficina. Y está aturdida, ¿no? Porque tiene que atender al bebé y también al mismo tiempo tiene que atender el trabajo de repente, por eso está al teléfono. Entonces, según eso, alguien nos va a tener que narrar un breve relato, un pequeño relato de qué podría estar sucediendo ahí en esa imagen. A ver, voy a llamar al alumno Carolina Saldaña. La alumna Carolina Saldaña está en línea. Carolina, Miss, dime. Miss, Sí. una cosita, al final puedo hablar de algo con usted ¿De qué? ¿Qué fue? sobre la clase del comienzo de lo que estaba. ¿Cuál? ¿De esta clase? ¿De hoy día? ¿De lo de hoy? Sí. A ver, ¿qué quieres saber lo del comienzo? No, sino que acá no he copiado. Ah, ya, no te preocupes, la clase está siendo grabada, entonces yo después de grabarlo y subirlo a YouTube les envío su intranet y no te preocupes, ahí ya te pones al día, ¿ya? No te preocupes. Por eso, si te has salteado en algo, no te preocupes por eso, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces, esperen nomás que yo lo voy a enviar porque recuerden que tengo que editarlo y luego tengo que subirlo y no solamente este salón, sino los otros salones también porque son 3 salones que editamos, ¿no? Entonces, esperen nomás que más o menos en la noche por ahí les estoy mandando el link de la clase para que lo vean en YouTube, ¿ya? No se preocupen por eso si es que se han atrasado en algún punto del llenado del libro. Muy bien. A ver, voy a llamar al usuario Carolina Saldaña, estás ahí en línea, para que nos cuentes qué nos podrías decir de la primera imagen. Ahora sí, los dejo a su creatividad, ya no me meto, ya les he dado suficientes ejemplos, ahora es parte de ustedes. A ver, Carolina, ¿qué podrías decir de la primera imagen? Un breve relato, no es necesario que me cuentes una historia, sino qué está sucediendo ahí en esa imagen. Justo en ese momento, ¿qué está sucediendo? A ver, Carolina, cuéntanos. Se te escucha bajito, apégate más al micrófono y más fuerte, por favor. Sí se te está escuchando, pero bajito. A ver, por favor. Que su mamá estaba trabajando y a la vez cuidando a su bebé. Ya, la mamá estaba... Ponle nombres para que sea un poquito más específico. La señora tal... Alejandra. Ya, la señora Alejandra... ¿Qué está haciendo la señora Alejandra en esa imagen? Está atendiendo una llamada. ¿Está atendiendo una llamada de dónde? ¿La llamada de dónde proviene? De su trabajo. Ajá, está atendiendo una llamada de su jefe, pero, ¿qué sucede? Está cambiando su bebé. Ajá, pero su bebito de repente se hizo la pichi, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que cambiar. Ajá, tiene que cambiarle qué cosa. Ya, podrías armar un relato de eso, ¿no? Entonces, la señora Alejandra está atendiendo el teléfono con desesperación, pero no puede hacer 2 cosas a la vez porque al mismo tiempo su bebito hizo sus necesidades en su pañal y al mismo tiempo ella está con las 2 cosas, ¿no? Entre atenderlo o contestar la llamada, ¿no? Entonces está ahí debatiendo. Muy bien, entonces esa idea, ese pequeño resumen, plásmenlo aquí. O de repente ustedes tienen ahí, los que están desarrollando el libro, tienen otra idea, también lo pueden colocar ahí. Es a libre criterio, ¿ya? Pero lo llenan, ya eso ya depende de ustedes. Justamente porque estamos llenando el libro y porque ustedes después de repente van a terminar de llenar o van a terminar de resumir y acomodar sus ideas,
justo por eso es que hoy día no hay ficha, o sea, no hay tarea de ficha virtual porque es básicamente el desarrollo de este tipo de redacción, ¿ya? Muy bien. Ahora, pasamos a la última de nuestro libro. Tenemos ahí una imagen de un tigre y de una cebra, ¿no? Los tenemos, un tigre y una selva, aquí están felices y contentos, pero abajo el tigre se está comiendo a la cebra. Entonces, ¿qué podríamos decir de esa historia? ¿Qué podríamos decir de esa historia? Le voy a preguntar al usuario, al usuario, a ver quién sigue, me quedé en Carolina, ¿no? A ver, ¿quién le sigue a Carolina? Kiara Tenorio ya está, Ángel Casas, el usuario Ángel Casas, en la línea, por favor, Ángel Casas. Ya, muy bien. Muy bien, a ver, tienes ahí un león y una cebra felices, ¿no? Parece que están contentos y felices en el dibujo animado, en la ficción se podría decir, en la animación, pero en la vida real, obviamente nunca van a estar felices, ¿no? En la vida real el león está que se come a la cebra. A ver, ¿cómo podrías relatar aquí una historia, una pequeña historia? Que en los dibujos Ajá. Es más animado y no es constante la realidad. Ajá. ¿Y qué más? Y que en los dibujos animados todos están siempre felices y alegres, cosa que en la vida real no es así. Ya, muy bien. Pero ¿cómo podrías armar aquí un relato? O sea, una historia, una pequeña historia. Tú me has dado un concepto, ¿no? De lo que estás viendo. Pero ¿cómo podrías armar una historia? El león tal y la cebra tal son así, son asá, pero en la vida real son así, son asá. Algo así. A ver, un pequeñísimo relato de lo que estás viendo. El león, O de repente, el león engañó a la cebra, ¿no? El león jugaba con la jirafa. Ya. Es una cebra, porque es ¿cómo se llama? Color blanco con... Ay, parece jirafa, ¿no? Pero sí, es una cebra, porque no hay jirafas de ese color. Ya, el león jugaba con la cebra. Ya, ahí, el león jugaba tranquilo con la cebra, feliz y contento con la cebra. Pero, ¿por qué jugaba con la cebra? ¿Por qué? Porque era un plan, podría ser. A ver, continúalo. Continúalo. A ver, no se te escucha. Dilo tú, por No se entiende Ajá, nada. sí, por eso le digo. A ver, dígalo usted. No se le está escuchando. Ya, el león jugaba con la cebra. ¿Y qué pasó? No tiene la cámara prendida, creo. A ver, silencio, por favor. El león jugaba con la cebra. ¿Qué más pasó? Jugaba con la cebra y la... ¿Y me escucha? Sí, sí te escucho. A ver, ¿qué pasó? El león jugaba con la cebra. ¿Qué más? ¿Qué sucede después? El león estaba fingiendo para poder comerse a la cebra. Excelente, ahora sí, pues el león jugaba con la cebra, pero estaba fingiendo. Y en un descuido de la cebra, la atacó. Ya está, ahí está nuestra historia. Muy bien, entonces ya hemos desarrollado, se podría decir, todo el libro. Recuerden que, bueno, lo demás ya no les viene, me dicen, porque yo tengo acá 18, hasta la 20 yo tengo, pero ustedes me confirman que solo tienen hasta la 17, entonces lo dejamos ahí. Creo que tienen tarea en el libro, en el otro libro, en el libro de tareas, creo que ahí tienen tarea, entonces esa va a ser su actividad. Hoy día no va a haber ficha, porque hoy día solamente va a haber este tipo de actividad, ¿ya? Entonces terminan el libro, ustedes sigan avanzando el libro porque en cualquier momento yo voy a pedir que me manden las fotos del libro, ¿ya? Entonces avanzan la parte de tareas del libro, y obviamente, si no, ¿cómo llenamos esa parte? La parte de tareas le corresponde a ustedes tienen que hacer esa parte. Si bien es cierto, no va a haber ficha virtual, pero sí va a haber desarrollo del libro, ¿ya? Y obviamente acomodar las ideas que ya la hemos dicho aquí, ¿no? En esta clase. Acomoden sus ideas, terminen de llenar su libro, tanto ordenen de repente las ideas que tienen y en el otro libro, desarróllenlo. Sigan desarrollándolo porque en cualquier momento yo pido las fotos. El que no tenga las fotos, yo no sé. Dice, los que no tienen libro, pues te presento aquí
la ficha que voy a repartir. En esta ficha están las partes del libro, entonces si no tienes impresora lo tendrás que copiar en tu cuaderno y cuando yo pida fotos, ahí me tendrás que enviar esa parte. A ver, ¿quién me quiere decir algo? ¿Hay alguien? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Tenemos creo que 2 minutos. Dime. Dime. Es que yo me encuentro en Piura y no tengo el libro de tareas. Ya, pero sí tienes internet, entonces no te preocupes que yo te estoy mandando la parte del libro de tareas. A todos les estoy mandando el libro de tareas, a todos. A todos les estoy mandando en el intranet, voy a mandar un link donde se encuentran todos los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Tú solamente ubicas el tema, nada más. El link que le estoy mandando de temas para copiar al cuaderno, ahí se encuentran toditos los temas que hemos trabajado. Entonces simplemente ubicas el tema de hoy y lo descargas y lo copias, ¿ya? Esa es tu chamba, nada más. A ver, muy bien, ¿qué más podríamos decir? Ah, ya, con respecto a la ficha anterior, eso quería hablar con ustedes. A ver, un ratito. Con respecto a la ficha anterior de aptitud verbal, antes que nos desaparezcamos. A ver, un ratito, déjenme buscarlo. A ver, un rato. Teníamos la ficha anterior que no todos han contestado. Ojo, eso sí está preocupante. A ver, el tema anterior era el texto, ¿no? El texto. Aquí está la ficha. El texto. Ya está. Ahora, solamente han contestado 13. ¿Y dónde están los demás? ¿Ustedes son 13? Ya, solamente me han contestado, fíjense aquí, Rubén, Ángel, Carolina, Santiago, Ramón, Carol, Zambrano, Diego Moreno, Luis Gutiérrez, Marjorie, Michelle Alexander, Fernando Guamán y Cheyenne, ¿ya? Solamente me han contestado estos alumnos de la lista. Los demás voy a volver a mandar los links para que puedan ponerse al día. Ya les he dicho cómo se puede ingresar. Si tus compañeros han ingresado, quiere decir que todos pueden ingresar. De repente ya has entrado y como de repente has contestado, te repito, para los alumnos que de repente no pueden ingresar, puede suceder este caso. A ver, te explico. De repente lograste ingresar, pero al momento de llenarlo pusiste algo y se cerró, ¿no? Entonces, cuando lo quieres abrir de nuevo, en tu dispositivo te dice no porque ya abriste este archivo, ¿no? Porque solamente cuenta con un intento. Entonces, te lo digo, yo sé que muchos tienen celulares, ¿no? Entonces, el intento es por dispositivo. Es decir, si ya perdiste el intento en tu computadora, puedes probarlo, o sea, si ya perdiste, si no lo llegaste a enviar en tu computadora y perdiste el intento, puedes de repente copiar el link en tu celular, en otro dispositivo, y ahí de repente sí se te abre. Otro de los casos puede ser que te pida cuenta Gmail. Si te pide cuenta Gmail, te creas una cuenta Gmail ahí en Google y efectivamente ahí recién vas a poder abrirlo. Otro de los casos es que muchos están presionando los links aquí en el chat. Mira, yo presiono, no sale nada. Es porque tienes que seleccionarlo, clic derecho, copiar. Luego te vas al navegador, clic derecho, pegar y luego Enter. Ahí recién va a cargar, no es que presionando acá mismo te va a dar. Ese podría ser otro caso por lo que algunos no están entrando. De ahí no tendría que haber otro caso por el cual no pudieran entrar, porque como te digo, ¿no? Ya hay 13 alumnos que sí han entrado, quiere decir que sí funciona correctamente. Entonces prueba con todos los intentos que te estoy diciendo. ¿Cuál otra práctica? No puede salirles otra práctica. ¿Cómo les va a salir en inglés? ¿No? Como te digo, ¿no? Lo que ya sé, niña. Lo que te salió en inglés es crearte una cuenta Gmail. Eso es lo que te salió en inglés. Porque de repente algunas máquinas no están configuradas en español. Entonces, al tú ingresar esa ficha, lo que te ha salido es iniciar sesión, pero te ha salido en inglés. Eso es lo que te ha salido. Entonces, tú simplemente lo que tienes que hacer es crearte una cuenta Gmail. Por eso te recomiendo, créate una cuenta Gmail. Aquí en Gmail te creas una cuenta y dejas esa cuenta ya en tu navegador. Y con esa cuenta recién ingresas al link y ahí recién te va a salir. Lo que te ha salido en inglés es eso. Te ha salido para iniciar sesión, pero te ha salido en inglés, no te ha salido en español. ¿Ya? A ver, entonces, como te digo, vuelve a intentarlo. A ver, de repente si no funciona en tu computadora desde un celular, entonces, desde un celular, ¿ya?
como todos los celulares, los que tienen Android están aliados con Gmail, obviamente automáticamente te va a redirigir, normal, ¿no? Sí, muy bien. Entonces ya les he dado las indicaciones, les voy a dar los links de lo que vendría a ser lo que tienen que copiar a su cuaderno y el desarrollo del libro ya corre a cuenta de ustedes. Ya recuerden desarrollarlo porque en cualquier momento yo pido los libros, pido las fotos del libro y cuaderno. Muy bien. Ahora ya me voy a apagarlo ya, nos vemos la próxima clase, ¿ya? No hay problema. Recuerden que el plazo es hasta el sábado para enviar las fichas que les falta, tanto del lenguaje como lo otro de aptitud verbal, ¿ya? Nos vemos. Recuerden que voy a subir, chao. Después voy a subir la grabación, así que no se preocupen. Adiós.